índole, entre ellos reforma al sistema previsional, sobre ello y otros temas, pues también nuestra entrevistada, la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, fue parlamentaria muchos años y además le ha tocado estar desde el otro lado del mostrador y también tiene una visión respecto a las modificaciones que puedan ocurrir en el tema del Poder Legislativo. Ministra Matei, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Nicolás, un gusto de saludarlos a ti, a Cristiana, Juan Manuel, mucho gusto. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos días, ministra. Oiga, ministra, usted habló de esto de la ley del garrote para reducir la evasión y la elusión previsional. Primero, si le podemos dar un marco para definir en el contexto general cuánto de esa elusión existe hoy en Chile y en términos concretos la podemos dimensionar de qué manera, o sea, cuánto afecta en la práctica a los chilenos. Mira, nosotros en este momento tenemos 7,7 millones de chilenos que están ocupados, ¿ya? O sea, que están trabajando, 7,7 millones, de los cuales cotizan en este momento 5,2 millones. Es decir, tenemos un 32,3% de personas que trabajan pero que no cotizan. Dentro de ellos, naturalmente, hay personas que son independientes y que cotizan si quieren o no. En 3 años más va a ser obligatorio cotizar, pero tengamos claro que ellos, las personas que son independientes y que no se están cotizando, van a tener pésimas pensiones en el futuro y nadie se los está diciendo. En segundo lugar, están las falsas boletas a honorarios. Hay cualquier cantidad de gente que está a honorarios, incluso en el sector público, pero también mucho en el sector privado, y que realmente no son trabajadores a honorarios, sino que en realidad son personas que cumplen horario, que reciben órdenes, que están bajo órdenes en el fondo de un empleador, y por lo tanto son falsos honorarios que debieran estar con contrato y debieran estar pagando. Y también están personas a las cuales se les paga, típicamente, por ejemplo, trabajadoras de casa particular, típicamente conductores de locomoción colectiva, sobre todo en regiones, no con el Transantiago, típicamente a veces en la construcción, y también agricultores que pagan renta presunta. En esos casos muchas veces se les paga por el mínimo, aunque ganen 400, 500 mil pesos, igual se les sigue cotizando por el mínimo. Nosotros creemos que la evasión y la elusión es muy alta en Chile. Hoy día todo el mundo habla de lo bajas que son las pensiones, pero quiero señalarte, por ejemplo, que durante la década de los 90 había un 44, 45% de la gente que trabajaba y a la cual no le cotizaban. Eso después bajó más o menos a los 40, hoy día estamos en el 32%, pero toda esa gente, casi la mitad de los trabajadores en la década de los 90, en la década después ya del 2000, toda esa gente a la que no le cotizaron y que se va a empezar a jubilar en unos pocos años más, van a tener muy malas jubilaciones porque sencillamente nunca les cotizaron. Hoy día lo que estamos viendo es que la gente que se jubila a los 65 años de edad, los hombres, en general tienen más o menos la mitad de las cotizaciones que debieran tener en su vida útil. Y las mujeres aún mucho peor. Ahora, pero solamente para completar esto, perdón, Cristian, ministra, ¿qué tan difícil es en la práctica esta ley del garrote y fiscalizar esto? Porque no es nada difícil, o sea, Juan Manuel. Porque claro, quedaba la idea de que si pagan, pero están pagando por el mínimo, a lo mejor, claro, se hace más difícil. Esto es porque no se ha hecho un esfuerzo de verdad de fiscalización nunca se ha hecho un esfuerzo realmente de fiscalización. Te quiero contar, por ejemplo, Juan Manuel, que todo el mundo creía que era súper difícil bajar todo ese fraude que había de las licencias médicas. ¿Te acuerdas con el niño menor de 1 año que estaba grave y todos los niños en Chile tenían reflujo grave? Se esgrimía permanentemente que era muy difícil fiscalizarlo. Que era muy difícil. Lo bajamos en un 70% en 6 meses. Antes de que saliera la ley del postnatal, lo bajamos. Cuando uno realmente hace una fiscalización bien pensada, bien publicitada y bien explicada, las conductas cambian. Ahora, nosotros venimos trabajando en el Ministerio hace 1 año y medio, más o menos, en un software que lo vamos a dar a conocer ya la próxima semana, en que hemos metido toda la información de pago de cotizaciones en un mismo programa. Entonces, cualquier persona en Chile va a poder acceder ahí y va a poder ver durante los últimos 36 meses si le han pagado o no le han pagado sus cotizaciones y además por cuánto le han pagado.
Entonces, lo primero es que esperamos tener mucha colaboración del público para que nos diga dónde ir a fiscalizar. Pero en segundo lugar, estamos viendo cómo toda esa información se la vamos a mandar a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo vamos a crear una unidad ahora de fiscalización de cotizaciones. Obviamente que cuando va un fiscalizador de la Dirección del Trabajo, revisa muchas cosas, revisa también si le han pagado las cotizaciones. Pero queremos tener una unidad de inteligencia, una unidad pensante, que vea dónde es más probable, en qué sectores, en qué lugares es más probable que realmente no se estén pagando las cotizaciones, para lo cual vamos a ver si es que podemos cruzar datos con el Servicio de Impuesto Interno, con el Ministerio de Desarrollo Social, con distintas bases de datos, porque de repente uno ve que hay gente que está viviendo relativamente bien y sin embargo, ¿no es cierto?, muestra cotizaciones por el mínimo. Y eso, cuando no calza, vamos a ir a fiscalizar. Ministra, el presidente acaba de anunciar un proyecto de ley para hacer una nueva reforma previsional. Uno asume que eso es más bien un saludo a la bandera, un gobierno que está recién entrando, ya le cuesta mucho hacer una reforma previsional, qué decir de un gobierno saliente en medio de una campaña electoral. Me imagino entonces que lo que está haciendo el presidente es simplemente tratar de llamar la atención sobre un problema, más que tomarse en serio un proyecto de ley que difícilmente va a ser siquiera examinado, me da la impresión. ¿Qué es lo que quiere llamar la atención el presidente en el tema de la reforma previsional? A ver, en primer lugar, no es solamente un llamado de atención. Primero, se requiere un llamado de atención. Las pensiones que está dando el sistema hoy día no son suficientes y hay que decirlo con toda honestidad. Entonces, tú tienes un punto, Cristian, en el sentido de que sí hay que llamar la atención y queremos llamar la atención en el sentido de que realmente hay que hacer cambios al sistema porque no va a dar los resultados que la gente está esperando. En segundo lugar, lo que nosotros esperamos, o sea, nosotros ya tenemos mapeado cuáles son las distintas alternativas de solución a los distintos problemas. Va a empezar ahora una etapa pronto de conversación con distintos actores sociales, con distintos actores políticos, para ver realmente cuáles son los pros, los contras, tanto pros y contras técnicos como pros y contras políticos de las distintas posibilidades. Y por lo tanto lo que nosotros queremos entregar es una propuesta que nosotros creamos que realmente logra ahora es complejo, el mayor consenso posible. En la medida en que las propuestas básicas serían aumentar la edad de jubilación, que es una cosa básica. Yo creo que más bien aumentar la cotización, Cristian. ¿Sí? Y más bien, sí. ¿Se puede mantener la jubilación de las mujeres a los 60 años? 60 años, yo creo que en el fondo lo que uno tiene que ver es cómo poner estímulos para que ninguna mujer se jubile a los 60 años. Bueno, estamos hablando de algo parecido. Algo parecido, no, sí. Pero una cosa es prohibir que se jubilen antes de los 65 años y otra cosa es realmente desincentivarla de todas las formas posibles. Digamos las cosas súper claras, Cristian, una mujer no se puede jubilar, no se debe jubilar a los 60 años. A los 60 años una mujer tiene 28,7 años por delante. Esa es la expectativa de vida hoy día en Chile de una mujer a los 60 años. Entonces, son muchas pensiones las que tiene que financiar, casi 29 años de pensión. Y por lo tanto, si usted ha cotizado poco, le va a tener una pensión miserable. Entonces realmente tengamos claro, digamos que 60 años es una edad demasiado temprana para la mujer. Bueno, y tampoco los 65 años son dados además, porque a eso nos estamos agregando el elemento relativo a la condición física que se tiene hoy día y a la diferencia que es tener 60 años hoy día que hace 30 años cuando empezó el sistema previsional. Yo ya tengo 70 y mira bien lo bien que me siento. Pero por Dios, imagínense. No, es broma. No, es una propaganda de Pons. Eso sería una propaganda de Pons. Oye, ministra, pero yo quiero manteniéndome en el tema, quiero abrir un poco la mirada. Porque efectivamente podemos discutir mucho respecto a la manera de aumentar los porcentajes, aumentar la cotización. Y aumentar la cotización también tiene que ver con que hoy día los topes hoy día generan una complicación, sobre todo en los ingresos medios. El tope es muy bajo. El tope es muy bajo. Hay que subir el tope también. Hay un montón de temas técnicos, pero es razonable que discutamos sobre edades de jubilación, tope y sistemas de incentivo a la desaparición de laguna, seguro de cesantía que incluya la cotización previsional, que me parece muy fantástica cuando en el fondo, vía Asamblea Constituyente, vía otras cosas, lo que estamos discutiendo es la estatización del sistema, el término y no estoy haciendo fantasías, lo ha escuchado mucha gente, el término de las cuentas de capitalización individual por volver a un sistema solidario de reparto,
Entonces, a ver, ponernos a cambiar, a pintar el auto, cuando en circunstancias que hay gente que lo que quiere es venderlo, no es un poco no tener en cuenta las prioridades de la discusión. A ver, yo no veo cómo puedan quitarle a la gente su cuenta individual. Es lo mismo que si a ti te quitaran tu casa. ¿Hay claridad respecto a la propiedad de las cuentas individuales en los cotizantes del sistema previsional chileno? Perdón, era parte de su remuneración. Ujú. La cotización era parte de mi remuneración. Es parte de... Me Claro. sacaron el 20% de mi remuneración para ponérmelo en una cuenta de ahorro a mi nombre. O sea, si alguien está pensando estatizar eso y quitarle a todos los afiliados de Chile sus cuentas, es lo mismo que si usted le quitara la cuenta de ahorro, es lo mismo que si le quitara el auto, confiscarlo. O sea, perdón, eso es total y absolutamente inconstitucional. En segundo lugar... Algo parecido se podría haber dicho en Argentina y ocurrió. No, pero en Argentina... Claro, sí. Sí, bueno, Sí, han ocurrido muchas cosas allá, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos un sistema en que eso no veo cómo pueda suceder. De lo que se habla en más segundo bien, lugar, ministra, perdón. el tema de la estatización. Cualquier gobierno en el futuro que sea sensato, si quiere, por ejemplo, que el Estado administre algunos fondos, yo no veo cuál es el tabú de que el Estado administre algunos fondos, siempre que no sea la única alternativa. Y segundo, porque es dinero propio, no veo por qué me van a obligar solamente, o sea, lo mismo que si a mí me obligaran también que mis ahorros solamente los pudiera tener el Banco Estado y elimináramos todos los bancos privados. Y tercero, cuidado, supóngase usted que tiene los dineros, ¿no es cierto?, en un fondo riesgoso que lo administra el Banco Estado. Y viene una crisis mundial y baja ese fondo riesgoso en un 10%. ¿Cuánto cree usted que se va a demorar la gente en estar en la calle para exigir que el gobierno y el Estado le devuelva ese 10% que se perdió por la crisis mundial? Entonces, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en la posibilidad de que el Estado administre algunos fondos, ¿Usted lo está pensando? Yo personalmente no tengo problema que lo hagan, porque así como existe el Banco Estado, existen bancos privados y la gente elige cuál le gusta más, etcétera. Tengamos claro que sí, el caso de que un ente estatal maneje fondos muy riesgosos significa realmente un peligro para el Estado terrible. Ahora, si maneja en cambio esos fondos que en general dan poca rentabilidad, pero que tampoco suben ni bajan mucho, ¿no es cierto?, en los fondos menos riesgosos, yo no veo cuál es el problema. Ahora, o sea, usted no descarta el tema, pero no descarta el tema de una FP estatal, pero no necesariamente FP estatal. Yo estoy en el fondo más bien hablando de manejo de fondos, que no necesariamente es la creación de una FP. Bueno, el tema Uno perfectamente podría dividir todo lo que es el manejo de las cuentas de quien a uno le maneja las inversiones. Ahora, pero en ese sentido, y vuelvo a la pregunta, aparte de la pregunta original, Sí. ¿usted cree que de verdad hay conciencia en todos los chilenos y en los trabajadores chilenos hay un sentido de propiedad sobre sus ahorros provisionales? Si amenazan con quitárselo, no le quepa duda que va a haber un sentido de propiedad. Sí. Es el mayor ahorro que tiene la gente durante toda su vida. Lejos. Ministra, no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntarle por otra cosa que yo sé que a usted le parece interesante también, y es una mirada de un secretario de Estado, pero además de quien fue parlamentario. El mismo presidente Sebastián Piñera ha hablado en estos últimos días de necesarias modificaciones que requiere el funcionamiento del Congreso. Usted que se ha trabado además en discusiones por la ausencia de trabajo parlamentario serio, de que no estudian las leyes, de que muchas veces no están presentes cuando se está discutiendo un proyecto que es sensible. Muchas veces, Juan Manuel, no sé si están nunca. Quería decir, respuesta ahí tenido. No, Juan Manuel, Okay. las normas de funcionamiento de la Cámara de Diputados están hechas justamente para que los parlamentarios no estén en la sala durante todo el día. Porque en el Senado uno iba estudiando un proyecto de ley, se terminaba ese proyecto de ley de la discusión y se votaba al tiro. Incluso a veces se iba artículo por artículo, votando artículo por artículo. Entonces, usted como senador siempre tiene que estar en la sala o muy cerca de la sala, porque en cualquier minuto se vota.
¿Qué es lo que En hace la un Cámara de Zule, Diputados, ministra? en cambio, ¿Ministra? perdón, en la Cámara de Diputados, en cambio, se discute un proyecto, después un segundo proyecto, después un tercer proyecto, no se vota nunca, hasta que llega un cuarto para las 2 de la tarde, en que se empiezan a tocar los timbres, y ahí empiezan a entrar todos los diputados que no escucharon nada, que no estuvieron nunca y que no tienen idea de lo que están votando. Por eso, perdón, ministra, que en ese sentido, de las cosas que plantea el presidente en la modernización del Parlamento, ¿cuál le parece que en esa línea Todas. es más esencial? Porque el presidente ha hablado, entre otras cosas, de modernizar en los sistemas, ha hablado de los procedimientos, incluso de incorporar más tecnologías, también de más asesoría para que el trámite se permita perfeccionar la ley o la discusión Lo más importante, legal. Juan Manuel, es que es una vergüenza que un parlamentario aparezca como que asistió a la sala, cuando entró, hizo acto de presencia, a los 5 minutos se fue, no escuchó nada, no participó en nada y no votó ningún proyecto. Perdón, ministra, eso tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se Sí. le dice a eso? Es hacer un Zule, tengo entendido, ¿no? Es hacer un Zule. ¿Y por qué se dice que es hacer un Zule? Porque el ex senador Zule lo hacía siempre. Entraba, marcaba Ya. presencia, después entonces en todas las estadísticas aparecen como que están presentes, pero en realidad no estuvieron presentes, es una burla. Ahora, yo realmente siento, digamos, que hay un deterioro en el trabajo parlamentario que es inaceptable. Hay comisiones, por ejemplo, comisiones especializadas, que trabajan 2 o 3 horas al mes. Al mes. 2 o 3 horas al mes. Entonces, ¿cómo quiere usted que salgan los proyectos de ley? Y yo, en cambio, escuchaba a muchos de estos señores, ¿no es cierto?, llenarse la boca cuando fue la acusación constitucional contra Harald Bayer, un hombre intachable, trabajador, al que el propio gobierno de ellos había llamado 3 veces a que le ayudara en 3 problemas distintos. Viera usted como todos estos parlamentarios, ¿no es cierto?, que entran y salen, que no están nunca, que no cumplen con sus trabajos, que votan de una manera absolutamente irresponsable. Viera usted cómo ellos, ¿no es cierto?, se llenaban la boca criticando la labor de Harald Bayer. La verdad es que yo creo que hay que poner el dedo en la llaga. Se han transformado en intocables. Los parlamentarios creen que pueden maltratar a ministros, a exministros, a empresarios, a periodistas, creen que pueden maltratar a todo el mundo, y ellos en realidad están en general teniendo un comportamiento lamentable. ¿Pero qué se puede hacer sin también no entrar en un intervencionismo en otro poder del Estado? Porque eso también... Perdón, conlleva yo el no peligro. veo que sea un intervencionismo en el poder del Estado, Cristian. Es el Ejecutivo junto con el Legislativo el que fija las normas, por ejemplo, de funcionamiento también del Poder Judicial Pero, y de la Contraloría. Ahora, esa es la interpretación desde el Ejecutivo, porque desde el Legislativo la interpretación que hacen es completamente la contraria. O sea, No, si el Legislativo quiere seguir siendo intocable, tengamos claro. Pero yo también quiero señalar que si yo hoy día fuera parlamentario, estaría pero aferrándome absolutamente al proyecto de ley que ha esbozado el presidente Piñera, porque creo que es la única forma de poder restablecer el prestigio de los parlamentarios. En este minuto, realmente la mala fama de los parlamentarios ya no da para más. Ministra, y además está totalmente justificada, desgraciadamente. Se nos va el tiempo ya, así que solamente le pregunto cómo se modifica el Congreso cuando el Congreso tiene que modificarse a sí mismo en la práctica. En todo esto, lo más importante es la opinión pública. ¿Por qué crees tú que la televisión de la Cámara de Diputados tiene prohibido mostrar tomas amplias en la sala? En la sala. Solamente puede mostrar al diputado que está hablando. Porque así todos los chilenos no se enteran que todo el resto de la sala está vacía. ¿Por qué crees tú que no permitían entrar al CQC, al caiga quien caiga, a la Cámara de Diputados? Por lo mismo, porque mostraba estas tomas. Entonces, el día que esto se ponga en la discusión, en la opinión pública, ¿tú crees que se van a atrever a decir que no, que es súper razonable que una persona entre 5 minutos, marque presencia y con esto aparezca como presente en la sala? Ministra, Por eso que yo creo que en esta materia lo que hay que hacer es sencillamente abordar el tema cara de palo, de frente ante la opinión pública, y vamos a ver si realmente las molestias que han presentado en privado van a ser capaces de sostenerlo ante la opinión pública. Ministra, ¿qué tal? Muchas gracias
por haber estado Bueno, con nosotros y nos un gusto. conversaremos en un minuto. Muchas gracias. Ya, que esté Gracias, muy bien. ministra. Buenos días. Gracias, ministra. Chao, Buenos que días. esté muy bien.